Funciones cuadráticas. En este video nos enfocaremos en el estudio de las características de las funciones cuadráticas. Lo primero que tenemos que revisar o tener claro es la definición que corresponde al tema que vamos a estudiar. Y aquí tenemos una definición sencilla. Dice que una función cuadrática es una expresión matemática donde para cada valor de la variable independiente corresponde uno y solo uno valor de la variable dependiente. Bueno, esta definición tiene algunas expresiones importantes. La primera es que la función cuadrática es una expresión matemática. Si es una expresión matemática, se rige bajo las leyes del álgebra, la aritmética, los exponentes y todo lo que ya conocemos. Es decir, se pueden aplicar procesos algebraicos y aritméticos que ya sabemos, donde para cada valor de la variable independiente, todas las funciones cuadráticas van a tener una variable independiente. Para cada valor de la variable independiente corresponde uno y solo uno, es decir, para cada valor de la variable independiente solo puede existir un solo valor de la variable dependiente. Entonces, las funciones cuadráticas, una de sus características es que tienen dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. Aquí podemos ver la forma general de cada una de ellas, ya sea que la manejemos así, fx igual a x cuadrada más bx más c, o la podemos encontrar así, y igual a x cuadrada más bx más c. Bueno, es importante saber quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Para la notación que estamos utilizando aquí, podemos identificar que x es precisamente la variable independiente, en tanto que y o fx, es decir, esta o esta, va a corresponder a la variable dependiente. ¿Cómo podemos entender este concepto de variable dependiente y variable independiente? Bueno, aquí tenemos, vamos a pensar que aquí tenemos los valores de x. Este globo pues simboliza cada valor, cada punto representa un valor de x. Y dice que si aquí tenemos los valores de la variable independiente, solo puede existir un valor y solo uno para la variable dependiente. Y se llaman así variable dependiente y variable independiente porque quien provoca los cambios es la variable independiente. Es decir, para que exista un valor aquí, tiene que existir primero un valor aquí. Es decir, el valor que tome, por ejemplo, x1, si pensamos que esta es x1, va a provocar un valor que va a ser y1 o fx1. Si aquí tenemos, por ejemplo, el valor x2, va a provocar únicamente un valor que se va a llamar y2 o fx2. Y así sucesivamente, cada valor de x va a provocar únicamente un valor de la función. ¿Y cómo vamos a encontrar eso? Bueno, pues sustituyendo los valores. Entonces, la variable independiente se llama así porque cambia de valor sin que nadie le otorgue el permiso de hacerlo. Pero la variable dependiente solo cambia si x cambia. Es decir, fx o y no puede cambiar de valor por sí solo. Necesita que x primero cambie de valor. Esto es fundamental para poder entender las características de una función cuadrática. Entonces, lo que tenemos aquí es la expresión en su forma general. Entonces, esta expresión y esta expresión corresponden a la forma general
de las funciones cuadráticas. Ahora, vamos a observar algunas características adicionales. Si observamos, tenemos que la forma general tiene un término cuadrático, un término de primer grado y un término independiente. Igual aquí, término cuadrático, término de primer grado y término independiente. Esto nos recuerda a la estructura de la ecuación cuadrática. Significa que el comportamiento algebraico de una función algebraica se parece mucho o lo podemos analizar utilizando lo que ya sabemos de las ecuaciones cuadráticas. Entonces, fx es la variable dependiente o puede ser y x es la variable independiente. Todo el rango de valores que puede tomar x se va a llamar dominio. Entonces el dominio de una función son todos los valores que va a tomar la variable independiente, en tanto que los valores que toma fx como consecuencia de x se va a conocer como rango. Entonces, el dominio son todos los valores que puede tomar x y el rango son todos los valores que puede tomar fx como consecuencia del valor de x. Ahora, otra característica de estas funciones es que necesariamente tiene que existir el coeficiente a, porque si a vale 0, entonces la función sería de primer grado. Entonces aquí hay una condición importante, vamos a ponerlo por aquí. Hay una condición. La condición para que una función sea de primer grado es que el coeficiente a no puede ser 0. Tiene que ser un valor diferente de 0. A veces va a ser positivo o a veces va a ser negativo, pero a tiene que ser 0. En cuanto a los coeficientes b y c, en algún momento puede alguna de ellas, o tal vez las dos, puede ser 0. Pero el único coeficiente que no puede ser 0 es el coeficiente a. Ahora, ¿qué más podemos saber sobre las ecuaciones cuadráticas, las funciones cuadráticas? Pues especialmente que todas las funciones cuadráticas se pueden graficar. Entonces, algo importante de las funciones cuadráticas es que debemos saber que todas las funciones cuadráticas se pueden graficar. Es decir, las funciones cuadráticas se pueden estudiar desde un punto de vista analítico, o sea, a través de procedimientos algebraicos, o también se puede estudiar a partir de un tratamiento o de un análisis gráfico. Ahora, si todas las funciones cuadráticas se pueden graficar, ¿qué tipo de gráfica vamos a obtener cuando las grafiquemos? Bueno, pues la gráfica que vamos a obtener cuando tracemos una función cuadrática va a ser una parábola. Entonces, todas las funciones cuadráticas que existen, todas se pueden graficar. Y siempre la gráfica de una función cuadrática va a ser una parábola. Ahora, ¿qué opciones o cómo puede ser esta parábola? Lo vamos a ver a continuación. Aquí podemos ver de una manera muy general cómo se puede representar gráficamente una función cuadrática. Y como podemos ver, hay dos casos. Cuando la función cuadrática está abriendo hacia arriba, o sea, cuando la parábola abre hacia arriba, o cuando la parábola abre hacia abajo. Estas dos gráficas son representativas de una función cuadrática. Bueno, ¿cómo vamos a entender o qué vamos a encontrar en cada una de ellas? Pues algo que salta a la vista es que hay un punto en donde la gráfica de la parábola cambia de sentido. Por ejemplo, en la primera parábola podemos observar que la gráfica está descendiendo. Viene desde el infinito, está descendiendo, pero cuando llega a este punto, en este punto deja de descender y comienza a ascender. Este punto es similar al que tenemos aquí. En la otra gráfica podemos observar que la parábola viene desde el menos infinito y viene subiendo. Pero cuando llega a este punto, en lugar de seguir creciendo, empieza a decrecer, o sea, empieza a ir hacia abajo. Este punto donde la parábola cambia de dirección se conoce como vértice. Entonces aquí tenemos el vértice de nuestra parábola. Y el vértice
siempre va a ser el punto donde cambia de dirección. Ahora, si este es un punto, entonces debe tener unas coordenadas. Las coordenadas para el vértice, por lo general, en el estudio de las funciones, las conocemos como v de vértice con coordenadas h, k. Entonces aquí tenemos un vértice también que se llama v y que tiene coordenadas h, k. Como sabemos, en los pares ordenados de una coordenada, el primer valor corresponde a la abscisa y el segundo valor corresponde a la ordenada. Entonces h es el valor que tiene x en donde se encuentra el vértice y k es el valor de la ordenada en donde se encuentra el vértice. Lo mismo va a suceder aquí. La proyección del vértice sobre las abscisas es precisamente h. Y la proyección del vértice sobre las ordenadas es k. Y aquí también es k. Ahí está. Significa entonces que aquí hay algo que también debemos entender. H es un valor de una abscisa, mientras que k es un valor que corresponde a una ordenada. O sea, este es un valor de x y este es un valor de y. Esto es importante porque si conocemos el punto donde se encuentra el vértice, podemos saber si la parábola va hacia arriba o va hacia abajo. Ahora, ¿cómo se relacionan todos estos elementos con la función cuadrática? Bueno, con su forma ordinaria. Ya dijimos hace un momento que la ecuación general de una parábola es esta. La forma general de una función cuadrática más bien es esta. Vamos a utilizar la notación fx, sabemos que podemos usar y es lo mismo. Vimos hace un momento que fx es igual a x cuadrada más bx más c. Bueno, esta forma general la podemos reescribir y si reescribimos esta forma general, lo que vamos a obtener es otra forma que también es muy útil, que se conoce como forma ordinaria o forma estándar. Y esa forma estándar nos dice que fx es igual a por x menos h al cuadrado más k. Las dos expresiones son equivalentes, solo que esta dijimos que es la forma general de la función cuadrática y esta es la forma ordinaria o también le llaman estándar. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, en su forma general, la función cuadrática tiene esta estructura. En su forma ordinaria o forma estándar, la función cuadrática tiene esta estructura. Ahora, ¿para qué nos sirve una y para qué nos sirve otra? Bueno, la forma general nos va a servir para conocer cómo van a ser las raíces de la función. Entonces, vamos a poner aquí esa indicación. La forma general nos permite conocer el tipo de raíces de la función. Y la forma ordinaria o estándar nos permite identificar dónde está la posición del vértice. Y además nos permite saber si se trata de un máximo o si se trata de un mínimo. ¿Qué es el máximo y el mínimo? Bueno, pues son precisamente las posiciones donde está el vértice. Como podemos ver en este primer caso, si nos damos cuenta, el vértice es el punto más bajo, es el punto que hay más abajo de la parábola. Entonces, si la parábola está yendo hacia arriba, el vértice corresponde a un, aquí vamos a ponerlo, el vértice es un mínimo y se llama mínimo porque es el punto más bajo.
Pero si la parábola está abriendo hacia abajo, entonces el vértice es el punto más alto. Y cuando esto sucede, vamos a entender que el vértice entonces es el punto máximo de la parábola. Entonces, si la parábola abre hacia arriba, el vértice es un mínimo. Si la parábola abre hacia abajo, el vértice es un máximo. ¿Quién va a determinar cuándo va hacia arriba y cuándo va hacia abajo? Eso lo va a determinar el valor de A, ya sea en la general o en la ordinaria. De manera que, si en la forma general o en la forma ordinaria el coeficiente A es positivo, o sea, mayor que 0, entonces nuestra parábola, si el coeficiente A es positivo, entonces la parábola abre hacia arriba. Pero si resulta que el coeficiente A es negativo, o sea, menor que 0, significa entonces que la gráfica de la parábola corresponde a una parábola que abre hacia abajo. Entonces, si la parábola abre hacia arriba, el vértice es el punto mínimo porque A es positivo. Si la parábola abre hacia abajo, significa que el vértice es el punto máximo y eso es porque A es negativo, o sea, menor que 0. ¿Cómo podemos aplicar todos estos elementos en una resolución de un problema? Bueno, lo veremos a continuación en el siguiente video.